Hola, este video sobre la aplicación del diseño factorial en un estudio sobre la prevención de eventos adversos, basado en el estudio clínico que fue publicado en la revista Medicina Interna de México en el año 2011 sobre la prevención de los efectos secundarios gastrointestinales con la prescripción concomitante de Orlistat con Psyllium plantago en población mexicana. Está dedicado a la aplicación del programa Design Expert. En el video anterior se explicó las características del estudio clínico, un estudio clínico comparativo con 4 tratamientos estructurado en un diseño factorial de 2 factores con 2 niveles, 2 a la 2, en un periodo de observación de 12 meses. El tamaño de muestra fue de 120 pacientes de ambos géneros, 30 pacientes por cada grupo. La variable de respuesta fue la frecuencia de los eventos de heces líquidas registradas por los pacientes en sus diarios y acumulados durante el periodo de 12 meses. A las frecuencias se les aplicó la transformación de la raíz cuadrada por ser la recomendada para este tipo de datos. Aquí tenemos la representación geométrica del diseño 2 a la 2 y ahora pasaremos al análisis de los. Antes de abrir el programa Design Expert, vamos a revisar la hoja de cálculo de Excel donde se capturaron los datos y aquí tenemos en la primera columna el factor Psyllium con sus 2 niveles, Sin y Com, y el factor dosis con sus 2 niveles, 60 miligramos y 120 miligramos, y la tercera columna corresponde a la variable de respuesta, que es el total de eventos de heces líquidas acumulados en el periodo de observación. Ahora vamos a abrir el programa Design Expert. Nos vamos a New Design y aquí en New Design, para poder importar una hoja de cálculo de Excel, nos vamos a Historical Data. Aquí nos pregunta qué tipo de variables tiene lo que vamos a importar de la hoja de cálculo de Excel, si son variables de mezcla, que no son, factores numéricos en escala continua, que no son, este lo tenemos que poner en 0. Y ¿qué factores? Los factores categóricos son 2. El número de renglones va a ser 120 porque son datos de los 120 pacientes. Le damos a Next. Aquí tenemos que poner de manera literal cómo denominamos las columnas en la hoja de Excel y cómo designamos los niveles, pero tienen que corresponder, si no tenemos problemas. Entonces aquí el primero es Psyllium. El nivel bajo es Sin. El nivel alto es Con. El siguiente factor es dosis. $60 miligramos. Y 120 miligramos. Le damos a Next y nos pregunta el nombre de la variable de respuesta, que es total. Y le damos a terminar. Y aquí nos aparece ya lo que sería una hoja de captura en el ambiente de Design Expert. Y lo que tenemos que hacer es copiar y pegar a partir de la hoja de cálculo de Excel. Entonces nos regresamos a la hoja de cálculo de Excel. Seleccionamos los datos de los 120 pacientes. Le damos Control C. Nos regresamos a Design Expert. Ponemos en la primera celda. Y ya tenemos importado los datos de la hoja de cálculo de Excel. Lo que tenemos que hacer es salvarlo.
Al file le vamos a llamar estudio. Y tenemos que salirnos para volverlo a abrir. Entonces nos vamos aquí. Le decimos que si nos pregunta si queremos, le decimos que no. Nos regresamos aquí. Le tenemos que dar a cancelar para que nos regrese a la pantalla principal. Y entonces abrimos Open Design y buscamos el archivo que recientemente generamos, que es el archivo denominado estudio. Lo abrimos y aquí ya lo tenemos en el ambiente de Design Expert. Aquí nos vamos, aquí tenemos ya nuestra variable de respuesta y una vez que la seleccionamos, Design Expert tiene la ventaja de que tiene las transformaciones, muchas transformaciones, y no tenemos que generar una columna nosotros adicional para la raíz cuadrada. Entonces aquí necesitamos en este caso la raíz cuadrada. Seleccionamos la raíz cuadrada, nos vamos a efectos y aquí nos aparece la gráfica de Pareto, donde ya vemos que el efecto, que tenemos efectos significativos del cilium y de la interacción. Entonces, para seleccionarlos, como aquí hay muchos puntitos, mejor los vamos al numérico, y con el botón derecho del mouse nos vamos a cilium, lo ponemos en el modelo, nos vamos a dosis y con el botón del mouse derecho seleccionamos el modelo y también la interacción. Ya que tenemos esto, nos podemos ir al análisis de varianza y en el análisis de varianza notamos que el efecto del factor cilium es significativo, al igual que el de la interacción. Aunque la dosis no resulta significativo como está involucrada en la interacción, tenemos que interpretar los resultados desde el punto de vista de la interacción. También nos proporciona los coeficientes del modelo en la escala transformada de raíz cuadrada. Y aquí tendríamos la ecuación del modelo, que es tomar el intercepto y los coeficientes. Vamos a ir a las gráficas. Y aquí tenemos ya la gráfica de la interacción. Aquí lo que tenemos es que manejar la escala. Nos vamos aquí en cualquier parte, le damos al botón derecho del mouse y nos vamos a editar los ejes. Y entonces aquí vemos que la parte superior del eje es demasiado, entonces vamos a darle un valor como 50. Todo lo demás lo dejamos como está. Y aquí tenemos la gráfica de interacción. La gráfica de interacción, para que corresponda a lo que está en el artículo, vamos a cambiarla. Vamos a poner cilium en el eje 2. O sea, aquí le damos con el botón del mouse derecho, le damos eje 2, le damos OK. Y esta gráfica es la que se parece a la que está en el artículo. Design Expert tiene algo muy interesante. Las bandas de variación corresponden a las de mínima diferencia de cuadrados. Entonces, si no se traslapan, las podemos interpretar como que no hay diferencias significativas. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que hay diferencias significativas entre la administración concomitante, esta es la dosis alta de Orlistat 120 miligramos con cilium, y esta es la administración de Orlistat 120 miligramos pero sin cilium. Al no traslaparse estas bandas, quiere decir que hay una diferencia significativa, es decir, que hay
mucho más eventos adversos en cuando, cuando no se administra el psyllium, cuando no se administra el psyllium que cuando se administra. Cuando se administra el psyllium, realmente reduce los eventos adversos dados por heces líquidas. Pero si nos vamos a la dosis baja del Orlistat, vemos que el dar de manera concomitante el psyllium o no presenta diferencia significativa porque se traslapan las bandas. Esto además, Design Expert permite verlo con más claridad si uno puntea cualquiera de estos cuadritos. Entonces aquí estamos punteando la administración del Orlistat de manera sola, o sea, sin el psyllium, y vemos que tiene diferencias significativas con la administración concomitante de la dosis alta de Orlistat, pero también con las otras dos, con la dosis baja de Orlistat. De la misma manera, si punteamos cualquiera de las dos situaciones en la que el psyllium se administra de manera concomitante con el Orlistat a la dosis de 60 miligramos, vemos que no hay diferencias significativas si se da de manera concomitante o no, igual que cuando se da con psyllium a la dosis alta de 120 miligramos. Le damos aquí un solo clic. Esto pues indica o sugiere que el psyllium sí reduce los eventos adversos, el número de eventos adversos de heces líquidas, pero con la dosis alta de Orlistat, no con la dosis baja. Entonces, se dice que el efecto del psyllium sobre el número de eventos adversos relacionados a heces líquidas depende de las dosis de Orlistat, por eso se dice que está en interacción. Vamos a comparar esta gráfica con la obtenida en el artículo. Le damos aquí a Copy. Nos la llevamos como está y nos la llevamos al programa. Y aquí ya la copiamos y vemos que la gráfica es muy similar a la que está reportada en el artículo. Y con esto terminamos el video sobre la aplicación del programa Design Expert en el análisis de los datos de este estudio. Muchas gracias.